Bienvenidos y bienvenidas a Gastando XP, el espacio donde conversamos temas innecesarios pero medianamente entretenidos sobre juegos de rol. Innecesarios pero medianamente entretenidos, como ese trasfondo de 10 páginas de tu personaje. Mi nombre es Lucas Garry Yo soy Diego Aceituno. y este es el primer episodio de nuestro podcast sobre rol, donde vamos a vernos inmersos en diferentes temas que circundan a los juegos de rol y el roleo y la narración en general. Para empezar, es apropiado para el episodio número 1 que tratemos el tema de la sesión 1. Literalmente partimos por el comienzo y creo que lo primero que hay que decir sobre la sesión 1 es diferenciarla de hecho de la sesión 0, para que quedemos con el campo claro y podamos entrar de lleno en lo que vamos a tratar en el capítulo de hoy. La sesión 0 es una sesión previa a jugar propiamente tal. Es una sesión donde se junta la mayor parte de la mesa dentro de lo posible y se crean personajes, se revisa el sistema y se afinan todos los detalles para poder empezar a jugar en la sesión siguiente, que sería la sesión 1. Así es, y de eso vamos a hablar ahora, qué es la sesión 1 y por qué la sesión 1 es particularmente complicada. Es una sesión que muchas veces marca el paso de las varias sesiones subsiguientes, y lo principal es que tiene que ser una sesión que te enganche, que te encante con el juego y te den ganas de volver a jugar en esa mesa, con ese grupo y en esa historia. Claro, la sesión 1, su importancia solo es superada por su dificultad. Y esto es algo que muchas veces los narradores nos suelen decir en voz alta, nos suelen comunicarlo porque no nos queremos ver débiles, pero es muchas veces muy, muy difícil poder juntar a este grupo de gente tan diverso, a todos estos personajes que todos tienen sus complejidades, todos tienen sus trasfondos, todos tienen sus detalles. Tener que juntarlos en una historia que de alguna forma se sientan todos enganchados es muy difícil empezarlo. Así es, y como dicen, no hay segundas primeras impresiones, así que hay que hacerlo bien. Bueno, y por eso traemos también varias ideas, varios tips y varias sugerencias que pueden ayudarte tanto si estás narrando la sesión 1 de una historia o si estás jugando la sesión 1 de una historia. Ya que desde ambas partes de la mesa, desde atrás de la pantalla y desde más allá de la pantalla, se pueden hacer muchos ajustes y tomar muchas posturas para hacer que esta sesión 1 sea lo más bacán posible. Así es. Yo creo que lo principal, y que esto, incluso esto supera a la sesión 1 y es algo de lo que vamos a hablar, yo creo, en todos los capítulos, es una charla previa que es podríamos decir, una subcategoría de un tema más grande, que es la comunicación entre el director de juego, el Dungeon Master, el guardián de los arcanos, el nombre que quieran ponerle, con sus jugadores. Es necesario establecer un suelo común sobre qué va a tratar la historia y el estilo de la historia, el ambiente de la historia y los objetivos de la historia. Claro, muchas veces es mucho más fácil y hace mucho más fácil solucionar este problema el decir, cabros, ¿qué tipo de historia quieren jugar? O llegar y decir, cabros, este es el tipo de historia que tengo ganas de narrar, que tengo ganas de jugar. El comunicarse eso desde la empezada y no tratar de llegar cada uno de los miembros de la mesa con sus propias expectativas diversas respecto a la historia, el tener un lugar común en eso, el tener el mismo nivel de expectativa, va a hacer esto mucho más fácil, porque también va a influenciar en la creación de los personajes de los jugadores y también en el diseño de la historia de parte del máster. Claro, de hecho, bueno, lo vamos a hablar, a futuro hablaremos de la sesión 0, y esta charla se tiene que dar primero, tanto en la creación de personajes, como decíamos, que puede ser la misma sesión en que empecemos a jugar, o puede ser antes, incluso hoy en día por medios digitales, reunirse en línea para hacer los personajes, pero cuando vamos a partir la historia como narradores, no tenemos que tenerle miedo
a, entre comillas, desnudar nuestra intención con la historia. Siempre hay que recordar que si estamos narrando una historia le pusimos tiempo, dedicación, tenemos una idea y queremos que se realice y queremos pasarlo bien. Y para eso, en el rol donde todos estamos contando una historia en común, es necesario que estemos todos, digamos, remando hacia el mismo lado. Una de las opciones que muchos juegos dan desde el mismo manual para poder facilitar esta sesión 1 es la idea de tener ciertos trasfondos, ciertos elementos entrelazados desde la creación de personaje entre los jugadores. Sí, hay juegos que lo presentan ya, que se sitúan desde un inicio en la idea de un grupo, una party, una cuadrilla, como se le quiera llamar, y el juego se plantea de esa forma. Ejemplo que hemos estado de hecho experimentando y disfrutando este último tiempo es City of Mist, que es un juego, para los que no lo conozcan, que ocupa el sistema de Powered by the Apocalypse, funcionando con tags y conceptos para definir a tu personaje, que plantea que estos conceptos a los que uno echa mano y que tienen un efecto en el juego, sistémicamente hablando, partes de estos conceptos vienen de tu crew, es decir, el grupo al que perteneces, que son los otros jugadores, así que ya te sitúa bajo la idea de que están cooperando. Claro, hay un factor común, hay casi una mini hoja de personaje que todos en la mesa comparten y que la crean en conjunto y que tienen que decidir a través de elementos mecánicos de la hoja ciertos elementos de historia y de trasfondo de la crew y del equipo desde antes. Otro ejemplo de este tipo de sistema es en Star Wars de Fantasy Flight Games, Age of Empires, Age of Rebellion, etcétera, donde también se propone empezar con una nave, una tripulación, no se le puede decir una nave, pero empiezas con una tripulación y que tienen que elegir diferentes opciones para empezar como party, como equipo ya desde un comienzo. Así es. Y otro juego que hace algo, yo diría de una forma un poco más dinámica, es el sistema Cortex Plus, que tiene Cortex Plus, no es tan conocido, pero tiene ciertas Yo no lo conozco para variantes. nada. Mira, si no me falla la memoria, se hizo muy popular con el juego de Marvel Heroes, que de hecho ganó un premio hace un par de años. Y una de las cosas que establece es que tú haces una red de contactos previos, donde la idea es que el maestro de un jugador puede ser el padre de otro o el enemigo de otro. Y así automáticamente tienes factores en común. Ahora, estos son sistemas que apuntan a facilitar la idea de partir todos juntos en común, lo que nos va a alivianar mucho el trabajo a la hora de tener esta primera sesión, pero es algo que también podemos hacer sin la necesidad de un sistema, sino de forma meramente narrativa. Claro, y desde el lado de los personajes de la mesa, desde el lado de los jugadores, también hay un montón de cosas con las que puedes llegar previamente a hablar con tu máster o con otro de los jugadores con los que compartes para ya tener ciertos trasfondos entrelazados. Puedes decidir en conjunto tener un amigo en común o ser familiares o cómo se tocan puntos en su trasfondo, cómo convergen, si quizás se conocieron antes, quizás después, para ya empezar a darle... nunca es bueno darle la pega hecha al máster. Para nada, creo yo. Pero siempre es bueno darle los ganchos, darle todas las oportunidades posibles para que él se pueda agarrar y traer todo lo posible de su trasfondo a la historia. Si la historia es muy sólida y es muy cerrada, es difícil agarrarse y traerla. Pero en cambio, si tiene muchos cabos sueltos e interesantes, un buen narrador debería saber tomarlos y poder incorporarlos y entretejer los hilos particulares de estos personajes con el tejido de la historia. Claro, y ahí hay, digamos, la precaución para que esto no funcione como una espada de doble filo. Está justamente en lo que tú dices, no entregar todo el trabajo hecho al director de juego, y a su vez el director de juego tiene que saber utilizar estos elementos. Por ejemplo, no sirve
que o digamos, puede servir, cada quien juega a la mesa como quiere, pero esos trasfondos tan completos donde el personaje fue abandonado por sus padres, que en verdad fueron asesinados por el rey enemigo, y toda su familia murió y él ha buscado venganza y ha recorrido los 7 mares y montañas y vencido dragones, y es nivel 1, Claro. le deja muy poco espacio al máster para trabajar. ¿Quién más puede impresionar a ese personaje? Ya está todo dicho. Yo siempre les digo a mis players cuando están creando trasfondo que a mí me importa mucho más que sea un trasfondo interesante a futuro que un trasfondo interesante al pasado. Me interesa mucho más que haya muchas posibilidades interesantes para que pasen en la historia que vamos a jugar, más que muchas cosas interesantes que pasaron en el pasado. Pero igual, Sí, vamos a hablar de eso totalmente. a fondo cuando toquemos el tema de creación de personajes, que va a venir más temprano que nunca. Sí, totalmente. Sí. Ahora, en lo que son consejos y opciones para los jugadores, como decías, partir, por ejemplo, con trasfondos conectados con otro compañero de la mesa. Siempre es bueno, siempre es útil, se pueden hacer muy entretenidos trasfondos que son colaborativos o cooperativos, que se conocen hace tiempo, y eso ya te sitúa en una posición de amistad que hace que todo sea mucho más fácil. Claro, y de hecho, a veces ni siquiera es necesario que esos trasfondos estén directamente ligados en el pasado, sino que ciertas construcciones de su personaje haga que sea obvio cómo se van a relacionar en el futuro. Por ejemplo, en una mesa de Star Trek en la que estoy, el capitán y el primer oficial diseñaron sus personajes adrede para que tuvieran visiones conflictivas filosóficamente. Y si bien no se conocían de antes, el hecho de que los diseñaran así ya le daba al máster una forma muy fácil y entretenida de poder juntarlos en la historia. No es necesario que sus dos personajes se conozcan y sean hermanos y todas esas opciones que hemos dicho, sino que también al diseñarlo puedes dejar ciertas pistas y ciertas ideas de cómo se van a relacionar a futuro con el resto, teniendo en cuenta los personajes del resto, más bien dicho. Sí, y creo que el sentimiento base o el pensamiento base que tiene que tener la disposición con la que hay que jugar para que una primera sesión salga fluida, que uno como jugador coopere con esa primera sesión, es entender que tu idea de personaje es muy probable que mute en la primera sesión. Que Sí, 100%. quizás tú pensabas que ibas a ser lejano, distante, oscuro, pero se dieron las situaciones donde tu personaje hizo muy buenas migas con otro personaje de la mesa. Claro, y cuando estás ya en la piel del personaje, cuando lo estás jugando, es diferente a estarlo planeando. Sí, totalmente. De hecho, muchos personajes, si es que no todos, no se terminan de definir sino hasta ya entradas varias sesiones. Sí, de hecho, no sé si tú haces lo mismo, pero yo suelo dejarle cierta flexibilidad a los players para modificar ciertos detalles de la hoja de personaje durante una o dos sesiones ya entrado el juego. Cuando se pusieron puntos acá o allá que no les convenció, se pusieron tal trasfondo, tal cosa y al final lo jugaron de otra forma. Me gusta dejar esa flexibilidad una, dos, a lo más tres sesiones ya entrado el juego porque el jugar el personaje en efecto se siente diferente a crearlo. Yo soy bien laxo en eso. Un amigo en común con quien jugamos tiene un paladín que ha cambiado de arma predilecta, ha sido guerrero, paladín, caballero, ha cambiado, pero no hay problema. Yo no tengo problema con eso, salvo que sea algo que rompa con la historia misma. O sea, de guerrero a caballero a paladín, no me genera un problema. Ahora, si el paladín de pronto es un monje, sí, eso me puede generar algún problema en la historia. Bueno, a ti los monjes te generan problemas en cualquier historia en D&D. Ya, pero ¿viste? Ahora todos los Ya, fanáticos de los monjes me insta odian. Que quede no, claro, vamos a los entrar amo a en eso Leyenda de los Cinco eventualmente. Anillos. En Leyenda de los Cinco Anillos los amo. A mí me gustan los monjes en D&D, solo voy a decir eso Ya, bueno, ya. y, No. y sigamos Y adelante. sigamos adelante. Bien, de ahora desde el lado del narrador de la mesa, no hay tampoco hay que reinventar la rueda cada vez. Siempre es una buena idea tener a la mano diferentes fórmulas narrativas
que uno puede utilizar e implementar dependiendo del tipo de mesa y el tipo de juego que se está dando. Obviamente, la idea de esta fórmula es poder construir hacia arriba y darle todo el color y todas las variables que se te ocurren y que aplican a la mesa, a los players y al juego. Pero si las desglosamos y si las vamos reduciendo, podemos notar que hay ciertas fórmulas más o menos generales de cómo empezar una historia en una sesión uno. Sí, yo creo que la gente que ni siquiera que lleve mucho tiempo jugando, uno se encuentra con ellas constantemente. Y en especial esto creo que sirve a los narradores que gustan de hacer módulos o historias muy cortas y que son más prolíficos en la cantidad de mesas e historias que tienen, más que grandes y largas campañas, porque les da básicamente son más herramientas y más formas de comenzar. Claro, y una pregunta súper válida que te tienes que hacer como narrador es, ¿me importa cómo se conozcan estos personajes? Porque decir que no es una respuesta completamente válida. Quizás tu historia está más enfocada en lo que va a pasar a futuro y sabes que los eventos a mediano o largo plazo los van a terminar juntando y va a funcionar, y lo que te importa de la sesión uno es que se embarquen en ese viaje. O sea, si a ti no te importa tanto esa parte, es completamente válido apurarla, usar una fórmula y sacarla del paso para poder ir a la parte buena. Es completamente válido. Sí, sí. Hay gente que también que quiere sentarse a tirar dados, a aventurarse, a patear la puerta, matar al monstruo, obtener el tesoro. Todo eso es válido. Todo eso es válido, pero creo que siempre lo podemos hacer de una forma en que se sienta más fluido, más orgánico y no forzado. Digamos, hasta lo simple lo podemos hacer de forma más refinada o más interesante. Sobre todo cuando ya se han jugado hartas mesas y ya se reconocen los tipos de empezadas de sesión. Y de hecho, una bastante famosa es la que nosotros conocemos, probablemente mucha gente, como El Príncipe los llama. Tú tienes mucha más experiencia en WOT, Diego. Si me podría explicar en qué consiste El Príncipe los llama, te lo agradecería mucho. Incontables historias de vampiro han comenzado en este mundo con el príncipe de la ciudad, el príncipe de la camarilla, muy entre comillas, los buenos de vampiro, muy entre comillas, Ok. citando a los vástagos a una reunión donde les da una misión. Esto se ha hecho muchas veces, infinitas veces, y en esa reunión vamos desde el trato amable hasta la coacción, la amenaza, lo que sea. El punto es decirle, esto es lo que hay que hacer, go, Vayan. ahora. Suena el disparo, comenzó la carrera. Claro, el príncipe los llama es una forma igual un poco pesada de llamarle a esta fórmula narrativa donde se utiliza una figura de autoridad para agrupar a los personajes y darles un objetivo en común, donde por lo menos de buenas a primeras van a tener que cooperar para poder lograrlo. Ahora, eso suele siempre desdoblarse un poco con el tiempo, pero es una forma fácil y rápida. Y claro, y el príncipe puede ser reemplazado por el sultán, por el marqués, por el rey, por el jefe, por incontables figuras de autoridad que tiene el poder de asignarles una misión o de ofrecerles una misión a los miembros de la parte. Sí, y esta fórmula va a ser más orgánica o natural dependiendo de la parte. Si lo conectamos con lo que hablábamos antes, por ejemplo, una mesa que estábamos planeando de Mech Warrior con otros amigos, todos somos parte de una lanza de Mech Warrior, del mismo grupo mercenario. Es completamente natural que nos llame un poderoso señor de un clan quizás para contratar nuestros servicios. Eso es, el príncipe los llama, nos ofrece dinero, nos da una misión y vamos. Y es muy natural, muy muy natural. Distinto es en otros juegos quizás donde eso se dé menos natural. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, volviendo a Star Wars, todos
somos padawans de distintos maestros, que no nos conocemos, va a ser mucho más difícil que eso se sienta natural. Claro, al final para utilizar fórmulas más muy conocidas, al final el truco está en esconderlas en suficientes capas o pasarlas bastante rápido. Claro, justamente. Pero al final, si se narra bien, si se juega bien, si hay buena fluidez en la mesa, va a ser entretenido igual. Da lo mismo que estemos usando una fórmula 7000 veces utilizada en muchas historias y que todos hemos jugado antes. Esa es la gracia. Al final, no solo cada mesa, sino que cada sesión es única y distinta y puede ser muy entretenida si es que se usan bien todos los recursos disponibles. Ahora, si quitamos la idea del príncipe o de una persona autoridad y nos quedamos con este concepto de agrupar de forma, entre comillas, obligatoria o forzosa a los personajes, podemos tomar la idea de el evento, en vez de que sea una autoridad específica, que sea un evento el que los conecta. Sí, debo decir que soy muy fanático del evento que los conecta, especialmente porque, bueno, mucho de D&D en el cuerpo ya, y me encanta esta idea. Muchas ediciones de D&D en el cuerpo. Muchas ediciones de D&D en el cuerpo. Confundo las reglas cuando mastereo e invoco ideas de 3.5. Pero bueno, me gusta a mí mucho, digamos, un evento que debe ocurrir, que es el evento sobrenatural. Que creo que es un golpe de irrealidad inmediato que motiva a los personajes totalmente, se sale de lo común, llama la atención, y en cualquier pieza de media que hayamos visto, o libro, película, etc., los héroes, los principales de la historia, no se quedan, no son ajenos a ese evento sobrenatural. Por una u otra razón, se conectan a él. Por eso me gusta mucho ese evento, el sobrenatural. Sí, y claro, de todo esto vamos a dar ejemplos un poquito más adelante de cosas que hemos visto y leído. Otro que a mí me gusta mucho de estos tipos de eventos es el evento criminal, que la versión más cotota es el asesinato. Alguien está muerto, se ha derramado sangre y de alguna forma todos los personajes se ven involucrados en los eventos posteriores relacionados con este crimen. Que puede ser, no sé, un robo de un banco en una historia más de superhéroes, por ejemplo, o el asesinato de una historia más noir, donde quizás algunos personajes sean investigadores, otros sean familiares, otros simplemente hayan pasado y queden como testigos, pero de cierta forma este evento que de manera parecida al evento sobrenatural, pero no igual, rompe con la rutina, y siempre son estas rupturas de rutina las que dan la empezada a una aventura. O sea, como dicen todos estos gurús del fitness, la aventura empieza donde termina tu zona de confort. Y claro, la gracia de estos eventos es que rompen la zona de confort de los personajes. No contamos las historias de rol del día a día del compadre que atiende el peaje. Contamos cuando pasa un evento que le destruye la rutina al compadre que atiende el peaje. Totalmente, totalmente. Ahora, incluso una forma de evento es cuando tú planteas algo rutinario o digamos, un evento social, algo que podría no parecer algo muy importante, pero hay algo que lo rompe o lo... Hay un twist. Hay un twist, claro. Y yo recuerdo la historia de Leyenda de los 5 Anillos que yo estoy mastereando, que es una boda, básicamente. Y son tantas las... O sea, era una boda. Y... Claro, empezó como una boda y terminó como... Uff. Como un funeral. Como un funeral múltiple. Claro. Y justamente jugar un evento social bien jugado tiene ciertos matices interesantes, como que se enriquece mucho si los jugadores saben del escenario que se está jugando. Claro, sobre todo si tienes varios personajes de corte más social, también empiezan al tiro en su salsa. Claro, totalmente. Y el evento social lo puedes combinar, por ejemplo, con el evento criminal o el sobrenatural. Al final lo criminal o sobrenatural viene a romper este evento social. Claro, y otra de las gracias del evento social es que
de antemano tendríamos que inventar, o muchas veces sobre la marcha, las razones por las cuales estos personajes se encuentran en ese evento social. Y Claro. ahí ya vienen pequeñas decisiones que ya le van inventando aún más trasfondo y que los van a conectar a futuro. Es una muy buena forma de empezar una historia con un evento social, una fiesta, una gala, etcétera. Ahora, en el lado más fome, por decirlo así, de los eventos más rutinarios que podemos utilizar, está la oportunidad profesional, porque hay que parar la olla. Así Claro. que es un poco lo que mencionaba al principio con El Príncipe de los Llama, pero es cuando los personajes se ven unidos por circunstancias laborales o profesionales, por una quest en D&D, una misión épica o un trabajo de contrabando en Star Wars, etcétera, etcétera, etcétera. O quizás incluso un trabajo de investigación como detectives privados o como policías, donde la forma en que se relacionan es a través de que tienen un interés profesional, laboral común, y adelante eso se va a bifurcar de manera imposibles de predecir. Claro, de hecho, por ejemplo, hoy en día, desde que se creó la idea de la Adventurers League en Dungeons and Dragons, que habla justamente de que hay una agrupación de aventureros, aventureros como trabajo, como un oficio, hay varios módulos que parten de esa forma, que te dicen que básicamente eres un aventurero y pusieron el papelito, el llamado a la El aventura. cartelito. Claro, eso ocurre, se ve en Colin Slayer, trabaja mucho con eso, es todo profesional. Y es una herramienta que se puede usar si el grupo está armado de esa forma. Claro, y sirve tanto para grupos que están armados desde el trasfondo o para grupos que tienen que armarse en este momento o una mezcla de ambos. Claro, claro, de hecho. Si tienes 3 personajes que se conocen y 2 que no se conocen, esta es una forma de juntarlos a todos. Ahora, si ya tienes la crew armada, perfecto. Si todos se desconocen, funciona igual. Todos necesitan dinero para comer y existir, o para sus ideas de trasfondo y sus objetivos personales. Claro, y de hecho, y si no le tenemos miedo a la asimetría social entre los personajes, muchas veces el empleador es un jugador y los empleados son los demás o una combinación en esta fórmula. Y así tienes inmediatamente el por qué están unidos. Porque A necesita a B. He visto esa fórmula en juego y puede funcionar muy bien en ciertas mesas. Pero lo que dices tú tienes mucha razón. Hay que no tenerle miedo a, a la disparidad entre los personajes para ese tipo de cosas. Claro, En trasfondo al menos. claro. Ahora, otra fórmula ya más allá de esta idea de evento que los agrupa, y una fórmula que hoy en día a mí me tiene muy enamorado y la estoy usando harto, es la de la escena de acción. Y una pequeña salvedad es que la escena de acción no es lo mismo necesariamente que un combate o que un encuentro entendido desde una perspectiva mecánica. La escena de acción es una instancia que mueve con mucha fuerza la historia hacia adelante. Y que con cada turno, con cada ronda, la trama se va desarrollando. Una excelente forma de unir un grupo de personajes muy dispares que probablemente no se conocen es a través de una escena de acción que los involucra a todos. Si está bien jugado y si está bien narrado y si está a la disposición, los personajes se pueden conocer mucho a través de cómo interactúan durante una escena de acción. Y es un evento que rompe tanto que quedan con esa unión. Sí, totalmente. La escena de acción tiene la gran virtud de que bien hecha, bien ejecutada, se pueden hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Por ejemplo, una escena de combate en Dungeons and Dragons te puede hablar de que se forme un enemigo común al que todos los jugadores se tienen que enfrentar y se dan cuenta que sus únicos aliados es esta persona a tu lado que no conoces, quizás el tipo que se veía raro, que hace este bárbaro en medio de la ciudad de aguas profundas, no importa, ahora te está ayudando y tienes que Claro, luchar el contra este enemigo de enemigo. mi enemigo es mi amigo. Claro,
Otra ventaja que otorga es que todos empiezan a desplegar su abanico de posibilidades. Todos empiezan a tirar conjuros, disparar con su Sí, arma. sí, sí. Y eso ayuda al tiro a Cuando decir, ok, acá hay algo que podemos trabajar acá, juntos. y además, como jugador, yo soy un poco impaciente en ese sentido. A mí me gusta llegar y me gusta llegar a jugar. Así que si empezamos al tiro sacando toda la carne a la parrilla, sacando todas las cartas y usando al fin todas estas cosas que vengo planeando para mi personaje desde tantos días, ya estoy feliz con la sesión. Si puedo empezar así. Sí, de hecho, una vez estábamos jugando Hombre Lobo Salvaje Oeste. Y nos ¿Ya? y comenzamos en una escena donde estaban haciendo un asalto a un tren y nosotros éramos pasajeros. Entonces, la escena de acción era esa, el asalto a un tren donde todos en privado nos habían dicho por qué estábamos ahí. Y fue genial porque era terriblemente dinámico. Estaba este tema de transformarte en Garú y en medio de toda la gente y abrir el vagón del tren con tus garras, porque son cosas que hacen los hombres lobo. Un lunes cualquiera para un hombre lobo. Un lunes cualquiera, claro. Está abriendo vagones porque aún no inventan los tanques. Y fue muy, muy, muy dinámico. Fue muy entretenido porque al final, obviamente, cuando uno de los asaltantes resultó ser una perdición y era horrible y era un mutante horrible sobre un caballo, de hecho la parte de abajo de él era un caballo, eh, Qué eh, horror. ya fue hora de sacar las garras y de repente, somos todos los hombres lobo. ¿Qué está pasando? A pesar de que éramos de tribus bien diferentes. La escena de Bro acción, moment. Bromo, justamente. Eso es otro tema. Una buena escena de acción puede generar alianzas instantáneamente. O sea, Sí. en juegos, por ejemplo, de nuevo, Dungeons and Dragons, o digamos, el juego arquetípico para ser jugado en party, cuando llega el clérigo o el paladín y cura a otro, ya tenemos una deuda de vida andando en la Sí. mesa. O sea, si es que no es una deuda de plata como esos clérigos o sanadores de diferentes juegos que después te andan tirando boletas. Sí, no voy a. Los he visto. Les he mastereado, no voy a decir nombres. Pero justamente la escena de acción bien llevada, primero, o sea, entiendo tu amor por la escena de acción porque entras de lleno a jugar. Es emocionante, bien llevada, los jugadores ya van a tener ya tienen algo a lo que aferrarse para mantenerse unidos. Te permite presentar inmediatamente enemigos o una problemática, cosas que a veces con las otras fórmulas puede tardar mucho y además se da de forma mucho más orgánica y mucho más atrayente que simplemente una orden de un superior, como en el caso del Príncipe los llama. Claro, además te deja, como jugador, te deja con la adrenalina arriba. O sea, hacer personajes a mí me gusta, pero es lento. A veces hay gente que se muera más, hay gente que no entiende bien ciertas cosas, hay que estar revisando manuales, hay que ir a comprar las bebidas. Es un proceso lento y empezar arriba para después meterse ya de lleno en la historia de la sesión uno, como jugador te hypea, te sube la adrenalina, te sube la emoción. Sí, y otra virtud, que no es para la sesión uno pero sí para después, es una gran forma de integrar nuevos jugadores a la mesa. Es muy Sí, te he sencillo. visto narrando eso y suele funcionar muy muy bien. Suele funcionar, Que en suena medio a de que la no me ha escena de acción, funcionado. en medio de la escena de acción, entrada dinámica, pum pum pum, nuevo player. En vez de hacerlo como en The Gamers, hola, parece que a tu parte le falta un mago. Yo soy un mago. Oh, Oh, bienvenido, confiamos bienvenido. en ti, extraño. Exactamente. Sí, yo creo que Bueno, y como existen buenos y malos ejemplos en el rol, los medios de comunicación han entregado montones de buenos y malos ejemplos de cómo juntar una party de personajes. Y de hecho hay muchos que se relacionan con las categorías que hemos estado revisando anteriormente. Uno de los más
conocidos y de los más clásicos, es lo que hizo que todos, o casi toda la gente que va al cine se quedara después de los créditos. Claro. Cómo Disney nos hizo quedarnos atornillados a la silla viendo los créditos y Para ver a saber, Samuel L. mira, Jackson. para ver a Samuel L. Jackson y saber que Bob Johnson opera las cámaras o whatever. Claro. La iniciativa Avengers. Fue Es un clásico ejemplo de El Príncipe los llama. Sí, digamos, con la ventaja cinematográfica de que se desarrolló por muchas películas. Sí, no, se construyó desde harto tiempo y bueno, y el príncipe era Samuel L. Jackson. O sea, yo no le diría que no a Samuel L. Jackson. No, bajo ninguna circunstancia. No. Así que, y ciertamente no lo negaría más de una vez. No me atrevería más de una vez. No. Pero ese es un clásico, El Príncipe los llama, que para superhéroes puede funcionar muy bien, planteando, por ejemplo, un juego de superhéroes donde todos ya son superhéroes con algo de renombre y que van a formar un grupo que siempre, en los cómics, es un evento. Claro, claro, cuando se juntan las diferentes líneas es realmente un evento. Y en ese contexto funciona muy bien, en gran parte porque en este mundo cinematográfico tenemos las historias de cada uno de ellos armadas desde antes y lo hemos visto antes, así que no se siente tanto como el inicio de una nueva historia. Pero si tomamos las películas solo de todas estas franquicias como el trasfondo y Avengers como la sesión 1, funciona. Yo creo que funciona bien, para mí es un buen ejemplo. Sí, para mí también, junto a otras ventajas que vamos a tratar después, como de el NPC recurrente que los guíe, estos NPCs más importantes, digamos, que son como pivotes en las historias, pero eso para después, digamos. Bueno, y si lo contrastamos en el mismo mundo de los superhéroes y los universos cinematográficos de cómic, un terrible ejemplo de una fórmula muy parecida sería Suicide Squad, que es un terrible ejemplo en muchos temas que podríamos tratar. Suicide Squad es un terrible ejemplo. Puedes usarlo en cualquier situación. en cualquier conversación. Sí. Claro, Pero donde Avengers hace bien la pega, Suicide Squad... lo hace mal, digámoslo, lo hace muy mal. Sí. Sí, básicamente, esto ya es hablando de cine, y fue el gran problema de... Mira, me voy a echar encima a los amantes de los monjes y ahora a los amantes del universo DC. Empezamos genial. Genial. Ya me imagino los primeros comentarios. Pero ahí donde Marvel se tomó su tiempo para hacer este trasfondo, DC se equivocó en hacerlo muy rápido por temas comerciales de querer subirse al caballito, subirse al carro de la victoria de las películas de superhéroes pronto. Y con Suicide Squad es literalmente resúmenes de unas carpetas mal musicalizado, con horribles gráficas CGI, y literalmente junta a un montón de personajes sin ninguna razón. Sin ninguna razón. No. Y les pone un collar que les va a explotar. Y esa es su motivación. Fin. Una de las peores formas de El Príncipe los llama. Con Sí, lo que violencia hablaba. no consensuada. Claro, lo que hablábamos de la coacción. O sea, quedémonos claros en algo. La coacción en general es un mal mecanismo para desenvolverse en la vida. En general. En todas las situaciones, más allá de la mesa de rol, es una mala motivación. Y en este caso, es una muy mala motivación para comenzar una historia, salvo yo creo en un universo donde queda perfecto, que es en el mundo de Warhammer 40.000,
si ustedes van a jugar, si van a jugar especialmente Only War, el juego donde se juega con guardias imperiales, si la historia comienza con carguen contra ese demonio del caos, porque si no, yo los voy a fusilar aquí mismo, es completamente orgánico, natural y me parece perfecto. Apropiado para el lore y el universo que se está trabajando. Sí, pero en general digamos que en otros escenarios es una mala fórmula y es lo que hace Suicide Squad. Y lo peor es que se nota, eso contamina toda la película donde están, ocupo mucho la palabra orgánico, es tan anticlimática la reunión que después uno no entiende por qué generan lazos de amistad, porque no han pasado por nada. O sea, es tan poco natural como juntan a la party que tienen que rematar diciendo somos una especie de Suicide Squad. Ah, mira a la cámara. Ah, lo dijo. Lo dijo. Bien, salgamos de Suicide Squad, por favor. Le hemos dado demasiado tiempo al aire, aunque nadie nos conozca, no le debemos dar ese derecho. No. Un ejemplo, cuando hablábamos, por ejemplo, de los eventos de tipo social, es el fantástico, y que a mí me encantaría poder haber ido a ir, el cumpleaños de Bilbo Bolsón. Es un gran... Bueno, Tolkien es un gran ejemplo de muchas cosas. Besito al cielo, Tolkien. Besito al cielo, sí. Y es efectivamente, es un gran evento. Revela mucho, reúne a los personajes. Yo sé que a ti te gusta hacer este análisis. Es particularmente interesante porque si bien podríamos tratar de ver El Señor de los Anillos, que tiene su comienzo en el Rivendell, donde se forma la comunidad del anillo, los 9 que todos conocemos, yo me atrevo a decir que la sesión 1 fue el cumpleaños de Bilbo, y que funciona de hecho como epílogo para el primer arco de la historia, que es el viaje fuera de la comarca, donde los personajes de los jugadores son Sam, Frodo, Merry, Pippin. Esa es la parte original. Y en los libros se le da mucho más tiempo y tiene muchas aventuras entre medio, Tom Bombadil, todo eso que se hace mucho más corto en la película por razones completamente entendibles. No tengo ninguna intención de echarme encima a Peter Jackson también, que claramente nos está escuchando. Claramente. Pero la gracia, claro, pero la gracia del cumpleaños de Bilbo es que es este evento que comienza social, que reúne a toda la comarca. Llega Gandalf, que es un personaje que va a ser muy importante en esta historia de rol hacia el futuro. Y podemos ver cómo se relacionan. Las relaciones son no solo familiares, sino que sociales y de amistad entre los 4 hobbits que van a ser la party original. Y situamos esto como un epílogo que después salta un par de años cuando comienza en efecto el viaje del anillo con estos 4 hobbits. Funciona impecable, funciona derechamente impecable. Y para rematar, también cuenta como un evento sobrenatural, porque esta fiesta se ve cortada por la desaparición misteriosa de Bilbo y por la revelación a la audiencia del anillo. Sí, de hecho, lo genial de la reunión de Bilbo, o sea, del cumpleaños de Bilbo, es que une a 4 personajes que técnicamente no tienen una relación muy fuerte para estar unidos, más allá de ser hobbits. Frodo tiene, obviamente, ahí una gran razón, digamos, para aventurarse, en su relación con el anillo y el legado de Bilbo. Le han contado las historias, él está embriagado de esto. Claro, pero aparte de unos lazos de sangre medios difusos y que Sam es su jardinero, no eran realmente una party antes de eso. Claro. Y es el evento social donde se da la situación. Entendiendo súper claro que si esto ocurriese en una mesa,
tiene este elemento del que hablábamos, de que como jugador tienes que estar dispuesto a embarcarte en la aventura, ir hacia adelante y tomar las oportunidades, porque si eres Sam y dices, pero yo soy un jardinero, Master, yo voy a jardinear toda mi vida y me voy a quedar en... Vaya, señor Frodo, yo cuidaré su jardín. Claro, no vamos a llegar muy lejos, pero eso corre para para cualquier tipo de comienzo. Siempre alguien puede descarrilarse y arruinar esta primera sesión. Pero es un gran... el cumpleaños de Bilbo es un gran evento. Y si uno piensa después en El Señor de los Anillos, después aparece lo que hablamos, la escena de acción para que se unan otros personajes. Y hablamos también de que tenemos o sea, voy a pasarme al Hobbit, donde tenemos dos cosas de las que hablamos. Los enanos que llegan donde Bilbo para efectos profesionales, y la simetría que existe entre Bilbo y Gandalf, que termina motivando en gran parte a Bilbo. Sí, sí. Y comienza una arquetípica aventura de viajar por grandes territorios para encontrarse con un dragón. ¿Qué mejor? Si yo fui a jugar D&D, tuve calabozos y tuve dragones en esa historia. Estamos, pero completamente de acuerdo. O sea, a eso fui. Cumplió todo lo que dijo la portada del manual. Sí, muy bien. Me voy a jubilar de Dungeon Master. Ya hice mi trabajo. Y para terminar con los ejemplos y seguir sacando grandes nombres a la palestra, no sé si tú vas a diferir de esto, pero para mí el momento en que se conforma la party en Star Wars La Nueva Esperanza es cuando contratan a Han Solo. Es un evento de tipo profesional y asimétrico, donde Ben Kenobi y Luke tienen esta necesidad de salir del planeta para llevar a cabo su misión. Era nuestra única esperanza, etcétera, etcétera. Pero la party como conjunto, con el halcón milenario como su insignia, se conforma cuando Chewie y Han llegan como contratados por Ben y por Luke. Es un... Sí, te lo doy. Podríamos decir que es ahí. Ahora, yo también diría que hay otro momento en el que se conforma la party dentro de A New Hope, que es cuando Han vuelve. Vuelve para salvar a Luke. O sea, ese es el momento donde se consolida, donde se terminó el primer arco, donde ya no hay una relación laboral y se vuelven más fuertes los lazos personales. Sí, y si pensamos en el tiempo de la misma película... Claro, esa no es la sesión 1. No, o es el final de la sesión 1. Claro. De una tremenda sesión 1. Una de las mejores sesiones 1 que uno podría jugar, donde entre medio llegó un jugador atrasado a jugar con la princesa Leia. Sí, sí. Y donde el jugador que iba a jugar con Obi-Wan descubrió que no iba a poder jugar más esta campaña y tuvo que morir. Claro. Y el máster tuvo que inventar alguna fórmula elegante. Pero para que pudiera volver de vez en cuando. Claro, claro. Para que pudiese comunicarse por WhatsApp diciendo cosas misteriosas y místicas a Luke. Bueno, para cerrar entonces, todos estos pequeños ejemplos que hemos dado son solamente algunos de las muchas formas en que podemos reconocer fórmulas narrativas de comienzo de una historia en diferentes formas de mediatización en cine, en televisión, en cómics, en novelas. Y siempre es muy entretenido tener harto ojo cuando uno empieza a ver algo nuevo de cómo se juntan los personajes, cómo se conectan, y también para ser un poco juzgón de qué tan fuertes son realmente esos lazos, de qué tan creíbles son realmente esas relaciones iniciales. Sí, cuando vemos series, películas o leemos un libro, yo creo que uno puede palpar en las primeras páginas cómo se va a desarrollar la historia, hacia dónde va y la relación de los personajes. Un buen comienzo es muy auspicioso, y lo mismo va a pasar en nuestras mesas de rol. Si cuidamos una sesión 1 donde, haciendo un resumen de lo que hablamos,
haya comunicación previa para que sepamos qué vamos a jugar, en qué ambiente y cómo vamos a jugar. ¿Cuál es nuestro objetivo, además de divertirnos y contar una historia? Que tanto el Dungeon Master esté dispuesto a que cosas cambien, a tomar los hilos que dejan los trasfondos de los personajes para enriquecer su propia historia, y que los jugadores estén dispuestos a cambiar su personaje o a dejar que su personaje mute y embarcarse en la dirección que le establece el narrador. Sumémosle una de estas fórmulas que están ya muy utilizadas y que yo creo que muchos conocemos. Si juntamos todo eso y le vamos poniendo de nuestra cosecha, tanto de lo que conocemos a nuestros jugadores, para hacer una buena sesión, yo creo que eso, ya más que una primera sesión, o solo una primera sesión, nos está diciendo que podemos tener una gran historia. Que todo lo que viene de ahí en adelante va a ser muy bueno. Sin duda alguna, muy auspicioso, pero no hay que desanimarse si no sale tan bien la primera sesión. Porque al final es solo una primera sesión. Es muy buena si sale muy bien, pero si no sale tan bien, se puede arreglar sin duda en el camino. Y quizás le dediquemos eventualmente un episodio a hablar sobre cómo salvar historias que se están cayendo, que no están saliendo tan bien. Pero ya es hora de irnos. Esperamos que hayan disfrutado esta primera sesión de Gastando XP. Y ojalá que esto haya sido por lo menos un poco más entretenido de lo que fue innecesario. Hasta la próxima.